Hola, nos encontramos en La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos estoy acompañada de Gabriel Ortiz de Ceballos, él es presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, y con él vamos a analizar la encuesta de Ipsos, específicamente de qué es lo que debería contener el mensaje de la presidenta Dina Boluarte este 28 de julio. ¿Cómo está? Bienvenida. Encantado, muchas gracias por la invitación. ¿Qué dicen los peruanos? ¿Qué creen? Primer problema a toda, digamos, clarísimo y en todos los niveles socioeconómicos, etcétera, la lucha contra la delincuencia, ¿no? En segundo nivel, la lucha contra la corrupción, que no es poca cosa, ¿no? Digamos, hay un nivel de hartazgo frente a estos temas, ¿no? Y luego los temas de pobreza, salud y educación, que ahí sí varían un poco en función de cuán afectado se ve el nivel socioeconómico, ¿no? O sea, pobreza, por ejemplo, a menor nivel socioeconómico, mayor preocupación por la pobreza, porque claro, ha habido, digamos, un incremento de la pobreza y sobre todo de la pobreza urbana en estos años, ¿no? Entonces, ya los temas de pobreza, salud y educación tienen un comportamiento, digamos, que va variando un poco dependiendo del sector, ¿no? Pero clarísimo el tema de seguridad ciudadana y el tema de corrupción, ¿no? Y en ese caso, digamos, lo que yo creo, y es mi opinión personal, digamos, yo creo que es inaceptable que el ministro del Interior haya sido, digamos, defensor de policías cuestionados y además ahora resulte que ha sido defensor y su estudio sigue defendiendo a un narcotraficante confeso, ¿no? Hay una contradicción ahí, ¿no? Existe una contradicción absoluta, ¿no? Y además, digamos, producto del pase de la DIVIAC a la IRIN, como ha reportado Perú 21, los casos de corrupción ya no quedan dentro de la competencia de la DIVIAC porque no corresponden a la IRINCRE, sino corresponden a otra rama de la policía, ¿no? Entonces, no se ve ni por las acciones concretas en términos de combate a la delincuencia, porque, por ejemplo, digamos, el tema de la minería ilegal en Patás, claro, eso no es delincuencia que afecta al ciudadano de a pie común corriente, pero es clarísimo que, además, si en algún lugar el estado de emergencia debería haber funcionado es en Patás, porque digamos, el espacio es mucho más acotado, con inteligencia perfectamente se puede saber quién está y quién no involucrado en estos temas, etc. Es decir, a diferencia de un distrito de la capital donde de verdad el estado de emergencia no soluciona nada, porque ni que los delincuentes no se pudieran mover de un lado para el otro, en el caso de Patasi había una situación absolutamente localizada precisamente porque la minería está, o sea, el mineral está en un solo sitio, o en sitios específicos, digamos, ¿no? Entonces, claramente es una gestión que, uno, no da resultado, dos, que tiene cuestionamientos por todos lados. Entonces, y que encima hay el tema de, digamos, de los cuestionamientos respecto de... a la presidenta Dina Boluarte. A la presidenta Dina Boluarte, en el caso de los temas que tenía respecto de investigaciones que estaba la DIVIAC haciendo, y también el tema de Vladimir Cerrón, que también, digamos, hay una sombra ahí, ¿no? Hay una sombra ahí, hay sin una duda, sombra, ¿no? que hasta ahora no se ha despejado, porque no se puede concebir cómo por más de 280 y pico de días él siga prófugo sin tener una mano amiga. Sí, y además no es solo lo que se sospecha, sino lo que en algún momento, digamos, han señalado algunas personas, algunas fuentes dentro de la propia policía, ¿no? También. Entonces, y los audios, en fin. Entonces, lo que sí creo es que, digamos, claramente, digamos, una cosa que se esperaría y que donde el Congreso, si no es partícipe del mismo, o sea, del mismo tema, es que el Ministerio del Interior tiene que ser cambiado, ¿no? Pero parece, discúlpeme que lo interrumpa, pero parece que hubiera una cierta complicidad entre el Congreso y el Ejecutivo. Quizás no de manera expresada, ya oficializada, pero sí bajo la mesa.
Es posible, ¿no? Yo creo que estamos en una situación como, digamos, ha señalado la organización Transparencia al cumplir sus 30 años de un discurso de Álvaro Hensler, que yo he reseñado un poco en mi columna del sábado último, que hay, pues, estamos en una situación en decadencia democrática en general, ¿no? Digamos, Transparencia ha identificado 30 retrocesos importantes. Uno puede estar de acuerdo en algunos y no estar tan de acuerdo en algunos otros que se señalan ahí, pero lo cierto es que la cantidad de retrocesos que hay es una que es indiscutible, ¿no? Entonces, y el tema de meritocracia, el tema de buscar hacer que las personas, que el Estado funcione, que dé digamos, los servicios que necesita y que esté exigiendo la población, porque lo que está pidiendo es mejora en la salud pública, mejora en la educación, mejora que no haya corrupción, etcétera, que no haya delincuencia o que se controle un poco la delincuencia. Es decir, que hay un elemento de mejor estrategia que no se resuelve de un día para otro, porque es mentira decir que la delincuencia se va a reducir rápidamente, pero que sí se están tomando los pasos para que eso efectivamente funcione, ¿no? Dina Boluarte, en esta encuesta, que aquí no tenemos el gráfico, pero se ha dicho, ella se ha estancado, ya no ha ido bajando en su desaprobación, se está con el 7%, si no me equivoco. ¿Cree que con ese respaldo, ese poquísimo respaldo en porcentaje, ella pueda convencer, pueda satisfacer las necesidades de la gente en este mensaje de 28 de julio? Creo que no, lamentablemente. Creo que, digamos, la presidenta no ha mostrado tener, digamos, olfato político, visión de futuro, etcétera, ¿no? Y entonces eso la debilita muchísimo porque, digamos, no tiene un espacio de estrategia que vaya más allá de lo absolutamente inmediato, ¿no? Entonces, en distintos aspectos se ve, digamos, un elemento, digamos, de poca visión, incluso respecto a temas tan absurdos como el tema de los Rolex. O sea, digamos, digamos, si eres presidenta y tienes un Rolex, obviamente en algún momento alguien se va a dar cuenta de que ese reloj el que tenías antes, etcétera. O sea, digamos, son errores, digamos, digamos, que no se deberían cometer, ¿no? Y que digamos, han jugado bastante en contra, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, lo que creo es que hay en general una visión de muy corto plazo, ¿no? El país necesita una visión, digamos, de más largo plazo. Al comienzo de su mandato, digamos, cuando recién asumió la presidencia por la sucesión presidencial, uno de los artículos que escribí era un poco que en realidad su poder dependía de su voluntad de renuncia, ¿no? Digamos, o sea, si ella, como se dijo al inicio, hubiera estado dispuesta a renunciar y hubiera dicho al Congreso, o pasas estas reformas o renuncio, probablemente el Congreso hubiera tenido que aprobar esas reformas. Si hubieran podido hacer la reforma política, la reforma de salud, la reforma de cualquier tipo. Pero claro, eso implicaba que tuviese voluntad de renuncia, que es precisamente lo que hemos visto que no tiene, ¿no? Claro, y por eso que existe este pacto, ¿no? Que ellos dicen, no, nosotros aprobamos nuestras reformas o nosotros vamos y presentamos los proyectos de ley y respetamos al Congreso, pero cuando se trata de cuestionar al Congreso, no lo hacen tampoco de manera frontal. Y no está mal tampoco cuestionar. No, y una de las cosas que se va a ver ahora, bueno, ha sido muy bueno, digamos, que el Ejecutivo observe la ley de nombramiento automático de los docentes, ¿no? Pero también hay que ver, digamos, si es que el Congreso genera la insistencia o no, ¿no? Entonces vamos a requerir tener una ciudadanía muy activa. Pero eso se ha apagado un poco, ¿no? Sí, o sea, pero creo que va a ir aumentando en el tiempo.
Creo que lo que es importante es que eso sea bajo un elemento de orden y no de caos, ¿no? Y de propuestas específicas y no de rabia pura, ¿no? Digamos un poco que es el riesgo, es decir, la insatisfacción y esos niveles tan bajos de aprobación y un nivel de polarización del debate político y de fragmentación de las fuerzas políticas a lo que te lleva o al riesgo que tienes que prever es el caos, es el elemento, digamos, Claro, de este el desorden, rompimiento del etcétera, orden claro, constitucional, ¿no? yo no creo que Podría lleguemos a eso, pero sí a protestas, situaciones de ese tipo, digamos, que impactan sobre la economía, que generan, digamos, una serie de problemas, ¿no? Dudo mucho que haya un elemento de interrupción constitucional. Lo que yo creo es que más bien lo que va a pasar es que probablemente a partir de abril del 2025, que es cuando se convocan las elecciones del 2026, ya no se puede cerrar el Parlamento y por lo tanto, digamos, en ese momento, digamos, la guillotina puede ¿Más? caer, ¿no? Más, más de lo que ya Sí, nos han o sea, caído, ¿no? lamentablemente, digamos, el tema de la vacancia por incapacidad moral nunca se terminó de definir bajo criterios más específicos, ¿no? Entonces, vamos a estar sometidos a esa, digamos, inestabilidad eh, cada vez que haya el número suficiente de votos en el Congreso, porque digamos, el Congreso lamentablemente está planteando un esquema de que no tiene que argumentar, es decir, basta el número. Bueno, entonces podemos dar una lectura de que vamos a estar en piloto automático hasta el 2026. Esa es mi impresión, lamentablemente. Creo que hay demasiada turbulencia para ir en piloto automático, pero nada, habrá que ajustar los cinturones o sea, lo que yo sí creo es que tenemos que pensar en activar más la ciudadanía, en hacer que la gente tome conciencia de que se tiene que poner de acuerdo con gente que piensa distinto en puntos mínimos. Y participar y agarrar y saber que no vas a salir con todo lo que te parece ideal, pero que tienes que transar, porque si no, el tema es mucho más grave, que es la penetración de economías ilegales, el elemento, digamos, una degradación de la política absoluta, ¿no? Se ha perdido la visión del bien común, ¿no? Totalmente. O sea, digamos, hoy día ya es, digamos, una excepción que se apruebe una norma o una política, etcétera, con una visión de preservar el bien común. Cuando esa debería ser la norma. Esa debería ser la norma, claro. O sea, por ahí de repente podría haber algún proyecto que no tiene esa orientación, pero digamos, pero esto es lo contrario, ¿no? Muchísimas gracias. No, encantado. Por estar con nosotros aquí. Y bueno, hasta aquí llegamos con la información. Nosotros regresamos más adelante.